Lola, bienvenido al canal del viejo profeta. Acepté todo lo que él dijo y en ese momento el cielo se quedó en silencio. Miguel miró hacia abajo, Rafael desvió la mirada y los portones comenzaron a abrirse, pero no los del paraíso. Uriel dio un paso al frente con los sellos espirituales en sus manos y la llama del juicio en sus ojos. No fue llamado para guerrear, sino para descender, para sellar, para aprisionar, para entrar en el lugar que ningún otro ángel se atrevió siquiera a mirar, el abismo. Mientras el mundo creía que la batalla era entre el cielo y el infierno, una misión paralela ocurría en secreto, oculta incluso para los más fieles. La misión prohibida, la que transformó al ángel de luz en el guardián del infierno y que nunca fue contada en los púlpitos ni enseñada en las escuelas dominicales. Porque la verdad es simple, pero brutal, fue Uriel quien descendió al infierno, y después de eso, ni el cielo quiso volver a hablar de él. Este relato no trata sobre ángeles que ascendieron, sino sobre el único que bajó y nunca regresó. Es la historia del ángel olvidado de la Biblia, el ejecutor silencioso de la justicia, el portador de la espada flamígera, el guardián de los sellos del cielo. Es sobre Uriel y lo que vio en las profundidades del abismo. ¿Estás listo para escuchar la verdad que la iglesia silenció? ¿Alguna vez has oído hablar de Uriel? No, ¿verdad? Entonces siéntate, porque esta conversación es para pocos. Mientras todos hablan de Miguel con su espada y de Lucifer con su rebeldía poética, casi nadie recuerda a ese ángel perdido en las páginas sagradas. Pero ese olvido no es casual. Uriel no era un simple espectador de los eventos celestiales. Él era el fuego mismo que caminaba. Literalmente, su nombre significa fuego de Dios, y donde había oscuridad, él era la luz que ardía en silencio. Imagina un escenario donde los ángeles brillaban en armonía, pero solo uno no solo brillaba, sino que quemaba. Uriel no blandía una espada común, la suya era flamígera, un sello celestial incrustado en la hoja. Fue el primero en ser convocado para proteger el Edén, según cierto texto prohibido que ya nadie menciona, pero que conocemos bien. ¿Y tú ahí, pensando que todo empezó con Adán y Eva? Pues Uriel ya estaba en la puerta antes de la mordida, con ojos que veían más allá de lo evidente. Pero lo que lo hacía diferente era simple, podía mirar al abismo, ese mismo del que no todos regresan cuerdos. Él resistía ver lo que ningún otro ángel se atrevía siquiera a imaginar. Se decía en los corredores celestiales, porque sí, los ángeles también chismean, que Uriel era el único que escuchaba el grito de los sellos espirituales antes de que fueran rotos. Y eso no era un don, era una maldición. ¿Conoces a ese tío misterioso de la familia al que todos respetan pero nadie invita al asado? Así era él, el ángel del silencio, el vigía del infierno, el que no volvió. Y ahí empieza la verdadera pregunta, ¿por qué, entre todos los nombres exaltados, Uriel fue borrado? Tal vez porque su misión no era ascender, sino descender. Un ángel que baja genera incomodidad, sobre todo cuando lleva autoridad y sellos divinos en el bolsillo. Uriel fue el único con el valor, o la locura, suficiente para cargar los secretos del fuego divino. Sus ojos quemaban hasta las intenciones, y donde pisaba, los mismos ángeles guardaban silencio. No por miedo, sino por reverencia a lo desconocido. Si Miguel era el guerrero y Rafael el sanador, Uriel era el ejecutor de la misión censurada, el que veía el pecado antes de que naciera. Y aquí, querido oyente, entramos en terreno peligroso. Porque si Uriel podía ver las tinieblas sin ser consumido, ¿qué pasó cuando fue enviado directamente a ellas? Ahí es donde la historia se calienta, literalmente, y comienza la misión prohibida. Fue en algún punto entre el Génesis y los manuscritos perdidos cuando todo se descontroló. Ángeles, sí, ángeles, miraron hacia la tierra y se encantaron. No con las estrellas ni con la creación, sino con las mujeres. 200 de ellos,
liderados por nombres que casi nadie se atreve a pronunciar, hicieron un pacto espiritual y tomaron esposas humanas. El resultado, los Nepilim, seres que ni Hollywood se atrevería a crear. Gigantes, monstruos, distorsiones del plan divino. El cielo tembló, pero no de alegría. El orden natural fue destrozado por aquellos que debían protegerlo. Se llamaban a sí mismos vigilantes, pero fallaron en su deber. O mejor dicho, se enamoraron del lugar equivocado. El caos que sembraron fue tan profundo que hasta el libro de Enoc, ese mismo que fue olvidado en los estantes teológicos, tuvo que registrar el escándalo. Y adivina quién apareció de nuevo en la historia. Dios decretó prisión eterna hasta el juicio final. Simple. Pero aquí entre nosotros, ¿quién sería lo suficientemente valiente para ir a encerrar a 200 seres celestiales rebeldes? Miguel se negó, Rafael dudó, Gabriel guardó silencio. Entonces, todas las miradas se volvieron hacia aquel ángel que ya había visto lo que nadie más se atrevía a mirar, Uriel, el guardián del abismo. No hizo discursos, no se enalteció. Simplemente descendió. Misión prohibida, sí, pero alguien tenía que llevar los sellos espirituales y encerrar a los caídos. Era él o nadie. La espada flamígera quedó de lado. Esta vez, Uriel llevaba algo más serio, autoridad absoluta. Los ángeles caídos, al verlo, no intentaron resistir. Algunos lloraron, otros suplicaron, pero el decreto era claro, y el fuego divino no aceptaba negociaciones. Mientras, los otros ángeles observaban desde lejos. Tal vez con miedo, tal vez con culpa. Porque cuando uno de los tuyos cae, es más fácil mirar hacia otro lado. Pero Uriel miraba hacia abajo. Y al entrar en el dominio de la caída, algo en su propia luz comenzó a cambiar. No era pérdida, era otra cosa. Algo más antiguo. Como si hubiera sido hecho para eso, como si solo estuviera cumpliendo un papel escrito entre líneas en el cielo. Mientras sellaba los nombres uno por uno, una sensación extraña invadió el lugar. Porque entre tantos rostros deformados por la rebelión, había uno que Uriel reconocía. Un rostro antiguo. Un hermano de luz. ¿Y qué haces cuando la misión te enfrenta a lo que más temes? No hay escaleras hacia el abismo. No hay portones dorados ni trompetas. Solo hay caída. Larga, silenciosa, aplastante. Uriel no bajó caminando, fue arrastrado por un llamado antiguo, un sello del cielo que ardía como carbón en sus manos. Los portones del infierno no son como los imaginas. No hay tridentes ni llamas visibles. El infierno, querido oyente, es oscuro. Tan oscuro como el silencio entre dos truenos. El suelo no era suelo, era ausencia. El tiempo no contaba allí. Y los gritos, los gritos venían de todas partes y de ninguna. Era la prisión espiritual de los ángeles caídos, los vigilantes de Enoc, condenados hasta el juicio final. Y Uriel, el ángel que lo selló, no llevaba una espada. Llevaba algo peor, una orden innegociable. Sellos espirituales y la mirada de quien ya había visto el infierno por dentro. Con cada paso, si es que aquello podía llamarse paso, Uriel sentía los nombres arder en su pecho. No necesitaba buscarlos, ellos sentían su presencia e intentaban esconderse. Pero el fuego divino lo guiaba como una antorcha en un túmulo cósmico. Los 200 ángeles, uno por uno, fueron encadenados. Los Nepilim, reducidos a susurros olvidados. Pero había algo que ni los textos prohibidos se atrevieron a escribir. Lo que Uriel vio en el centro del abismo no era solo un ángel caído, era alguien que alguna vez compartió la luz con él. Un hermano de esencia. Eso no se mencionaba en ningún libro oculto, en ningún manuscrito perdido. Pero Uriel lo sabía. Y en ese instante, por un breve segundo, hasta el sello celestial vaciló en su mano.
no por la misión, sino por la memoria. Era como si el pasado gritara entre los ecos del infierno. Pero no titubeó. Al contrario, selló ese nombre con más firmeza que los demás. Quizás por respeto, quizás por dolor, quizás porque sabía que, al hacerlo, una parte de él también quedaría encerrada ahí abajo. Porque nadie sale ileso de una prisión donde la eternidad se pudre. Y Uriel, bueno, comenzó a entender que su misión censurada era más grande que cualquier decreto. Era personal. Era espiritual. Era el secreto del infierno. Y al sellar el último nombre, algo cambió. La luz que antes irradiaba de Uriel no se apagó, pero se oscureció. No por pecado, sino por conocimiento. Ahora era el guardián del abismo, el vigía del infierno. Y si es que regresó, trajo algo consigo. Algo que ni los ángeles se atrevían a mencionar. Ahí comienza el pacto del silencio. Volvió, pero no era el mismo. O quizás no volvió del todo. Los pocos que lo vieron después decían que sus ojos ya no brillaban como antes. No por falta de luz, sino por exceso de oscuridad. Eso pasa cuando cargas el peso de la prisión de los ángeles caídos, los secretos del abismo espiritual y el recuerdo de un hermano sellado. Uriel se convirtió en el ángel del silencio, el que vigila el infierno y camina entre los portales de lo invisible con el alma llena de nombres sellados. Los mismos ángeles comenzaron a evitarlo. No por miedo a lo que era, sino a lo que sabía. Uriel era ahora el portador de un pacto espiritual, de esos que no se rompen ni con la muerte, si es que los ángeles mueren. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era como alguien que ya había escuchado demasiado. Por eso, los textos que lo mencionaban comenzaron a desaparecer. Primero de los púlpitos, luego de las traducciones, y al final, de los propios libros sagrados. Demasiado inconveniente. El libro de Enoc hablaba de él, y mucho. El Enoc etíope casi gritaba su nombre entre líneas. Pero con el tiempo, esos textos fueron silenciados, igual que él. El Zohar aún guarda ecos, y hay quienes dicen que en ciertos manuscritos perdidos, guardados en monasterios donde el polvo es más sabio que los monjes, su nombre sigue ardiendo. Uriel, el ángel olvidado, el que no volvió, se convirtió en mito. Y como todo mito, en amenaza. Porque hay cosas que ni el cielo quiere recordar. Y lo que Uriel vio en el abismo, eso no cabe en palabras. Quizás por eso dejó de usarlas. Se convirtió en el vigía de los portales espirituales, el ángel que guarda los sellos del cielo y que, en silencio, observa a la humanidad acercarse de nuevo al error original. Lo más curioso es que nadie habla de él. Como si solo mencionarlo pudiera abrir un portal que nadie podría cerrar. Pero hay rumores. Y ya sabes, los rumores tienen un pie en la verdad y otro en el miedo. Dicen que sigue ahí, en las profundidades. No vigilando a los caídos, sino protegiendo a los vivos. Que su vigilia es lo único que impide que el caos regrese. Porque si Uriel sale de ahí, si rompe el pacto del silencio, ¿qué más saldrá a la luz? ¿Qué otros sellos se romperán? ¿Qué verdades censuradas rasgarán el velo de la teología prohibida? ¿Y si él es el ángel del Apocalipsis, el que lleva la llave del pozo del abismo? ¿Acaso su misión aún no termina? ¿O está a punto de comenzar de nuevo? No en cualquier libro aparece el nombre de Uriel en los tiempos finales. Pero, curiosamente, emerge justo cuando todo está a punto de derrumbarse. Apocalipsis 9, la llave del abismo. Un ángel desciende con ella, y cuando la abre, lo que sale de ahí no es precisamente poético. La pregunta que resuena en las sombras de la teología prohibida es simple. ¿Y si ese ángel es Uriel? El mismo que bajó antes, ahora subiendo con un propósito aún más sombrío. Dicen que es el ángel del juicio, el que trae el fuego divino no para sellar, sino para consumir.
Si antes encerraba a los caídos, ahora viene a revelar a los olvidados. Y cuando llegue, no traerá advertencias. Traerá sentencia. Porque, ¿quién mejor que él para juzgar a aquellos que él mismo aprisionó? Uriel conoce el rostro de los caídos, los sellos celestiales, el secreto del infierno como nadie. Y por eso, cuando ascienda, no será con compasión en los ojos. Será con fuego. Espada flamígera en mano. Los portones del infierno ya no estarán cerrados. Estarán abiertos de par en par. Y los gritos que antes resonaban en las profundidades, ahora ascenderán con él. Porque el vigía del infierno no viene a avisar. Viene a cumplir. Es el ángel del silencio, rompiendo el silencio. Siempre fue la luz en las tinieblas, pero ahora es el destello que precede al juicio final. Y si su misión fue borrada de la historia, su regreso será imposible de ignorar. Porque quien carga una misión censurada por siglos no vuelve sin razón. Vuelve porque el tiempo ha llegado. Porque los sellos se están rompiendo. Porque los textos prohibidos ya no son secretos. Y porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre resurge. Y tal vez, solo tal vez, por eso tantos le temen. Porque Uriel no es solo el ángel olvidado de la Biblia. Es el ángel del abismo. El que descendió. Y que quizás esté ascendiendo ahora mismo. No como Salvador, sino como el ejecutor del pacto espiritual más antiguo del cosmos. Aquel que dice: todo lo que fue sellado, será juzgado. Ahora dime. ¿Y si Uriel ya está entre nosotros, esperando el momento preciso para cumplir el resto de su misión? Si Uriel fue borrado de la historia, ¿cuántas otras verdades habrán sido enterradas con él? ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el cielo y el infierno es solo una parte cuidadosamente editada de la historia real? ¿Tendrías el valor de mirar al abismo, sabiendo que él podría devolverte la mirada? La historia de Uriel no es solo un relato prohibido. Es una advertencia. Un recordatorio de que hay fuerzas espirituales actuando donde nadie se atreve a mirar. Incluso dentro de nosotros. Así que antes de seguir con tu día, piensa. ¿Tú también llevas algo sellado? ¿Un llamado? ¿Una misión olvidada? Comenta qué más crees que ha sido censurado en la historia bíblica. Sigamos esta conversación. Comenta aquí en los comentarios o simplemente escribe amén para que todos sepan quién llegó al final del video. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal del Viejo Profeta. Cada like, cada suscripción y cada comentario nos ayudan a llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la verdad. Si te gustó este video, mira esta lista de reproducción aquí arriba de videos bíblicos que el Viejo Profeta seleccionó para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.